¿Alguna vez has pensado que la historia que conocemos podría ser solo la punta del iceberg? Mientras algunos misterios brillan a plena luz del día, otros se esconden como secretos enterrados. Hay cosas del pasado que desordenan la lógica y desmontan todo lo que creíamos saber. ¿Y si hoy fuera el día para desentrañar enigmas más profundos de civilizaciones que nos precedieron? ¿Qué podría estar ocultando el mundo antiguo, capaz de cambiar nuestra forma de ver el presente? Pocas cosas en la historia fascinan tanto como las pirámides de Egipto. Durante siglos, teóricos se rompieron la cabeza tratando de entender cómo se levantaron estas estructuras. Pero las piezas de este rompecabezas han comenzado a encajar. Descubrimientos recientes abrieron una ventana increíble al pasado. La historia, como siempre, tiene una forma de sorprendernos. En 2013, arqueólogos franceses y egipcios encontraron una pista valiosa. En las costas del Mar Rojo, cerca del antiguo puerto de Wadi el Harf, hallaron una cueva olvidada. Dentro de ella, fragmentos de papiro surgieron como susurros del tiempo, llevándonos de vuelta al reinado de Keops. Estos documentos, escritos hace más de 4.500 años, son los registros más antiguos conocidos de Egipto. Abren una ventana a la vida cotidiana de uno de los mayores proyectos de la humanidad, la Gran Pirámide. No eran planos detallados como los que conocemos hoy, sino relatos simples, casi poéticos, de un inspector llamado Mire. Describía las rutinas de transporte de bloques de piedra caliza. Extraídas de las canteras de Tura, estas piedras viajaban por canales hasta Giza. Era un trabajo monumental, pero organizado de manera sorprendentemente eficiente. Estas piedras, algunas de varias toneladas, se trasladaban en barcos especialmente diseñados. Mire registró cada detalle, desde la logística hasta el esfuerzo colectivo. Este proceso no solo demuestra la genialidad de los egipcios, sino que también humaniza la historia. Hoy, resulta increíble pensar que estos trabajadores, comunes como nosotros, levantaron algo tan grandioso. La perspectiva es aún más fascinante cuando nos damos cuenta de cuán remotos eran esos tiempos. Estamos más cerca de Cleopatra que ella del día en que Mire escribió sus registros. Eso da una dimensión casi surrealista a la longevidad de la civilización egipcia. La historia de la construcción de la pirámide es un recordatorio poderoso. Detrás de las leyendas hay personas reales enfrentando desafíos colosales y dejando huellas eternas. Cada fragmento del pasado que descubrimos nos conecta con algo más grande. Y no solo en Egipto el pasado guarda secretos. Al otro lado del mundo, en las Américas, un lugar llamado Fin del Mundo reveló huesos de animales gigantes. Rodeados de puntas de lanza, estos huesos datan de hace 13.400 años. Estas herramientas se atribuyen a la misteriosa cultura Clovis, un pueblo que vivió en un periodo tan remoto que casi parece leyenda. Sus historias, enterradas en el tiempo, forman parte de nuestro propio enigma humano. Las puntas de lanza, increíblemente bien conservadas, hablan de habilidad y adaptación. Muestran cómo los Clovis sobrevivieron a desafíos inimaginables. Cada nuevo descubrimiento arqueológico es un puente entre el pasado y el presente. Nos recuerda que la curiosidad es el motor que impulsa a la humanidad. Los Clovis, considerados la primera cultura compleja de las Américas, dejaron un legado impresionante. Antes de ellos, tal vez otros humanos recorrieron estas tierras. Pero los Clovis destacaron por la sofisticación de su estilo de vida. Se extendieron por vastas áreas, dejando rastros de una cultura rica y compartida. En el desierto de Sonora, en México, está uno de los sitios más intrigantes relacionados con ellos, el Fin del Mundo. Allí, los investigadores descubrieron huesos de mastodontes, parientes prehistóricos de los elefantes modernos. Imagina la escena, hace 13.000 años, estos gigantes cruzaban los paisajes mexicanos. Fascinante, ¿verdad? Este descubrimiento reavivó debates en la comunidad científica, desafiando teorías antiguas sobre los primeros habitantes de las Américas. Hasta entonces, se creía que los Clovis habían venido de Asia. Pero evidencias en el Fin del Mundo sugieren algo diferente. ¿Y si, en lugar de venir del norte, migraron desde el sur? Esa hipótesis desafía ideas consolidadas y abre nuevas preguntas. ¿Podrían los Clovis tener orígenes en América del Sur? Además de este posible giro histórico, la cultura Clovis impresiona por sus habilidades de supervivencia.
maestros de la caza, se alimentaban de megafauna como bisontes, mamuts y mastodontes. Estos cazadores dejaron un legado que todavía hoy fascina e intriga. Cada descubrimiento arqueológico sobre ellos nos acerca a comprender mejor nuestras propias raíces. ¿Qué más puede estar escondido bajo las capas del tiempo? Cada fragmento de hueso, cada punta de lanza, es una invitación a mirar hacia atrás y replantear nuestra historia. El pasado, lleno de misterios, sigue susurrándonos. Y cada descubrimiento nos recuerda que aún queda mucho por aprender sobre quiénes somos y de dónde venimos. Ahora sabemos que estos antiguos pueblos también enfrentaban a esos gigantes herbívoros que dominaban las praderas de eras pasadas. Estas criaturas, hoy solo recuerdos en huesos, se extinguieron hace unos 10.000 años. ¿Y qué dicen? Tal vez las lanzas Clovis fueron el golpe final. Cada descubrimiento profundiza aún más el misterio de la presencia humana en las Américas. ¿Cuánto tiempo, después de todo, llevamos aquí? El sitio, Fin del Mundo, no solo amplía nuestra comprensión, sino que recuerda que la historia es un rompecabezas en constante transformación. Cada pieza que encaja revela una nueva perspectiva, como si el pasado siempre estuviera cambiando, sorprendiéndonos con su complejidad. Imagina un lugar tan lleno de misterios que parece desafiar incluso las leyes del tiempo. Pues eso es lo que el Monte Kalesh, en el Tíbet, parece ofrecer. Más que una montaña, el Kalesh es un coloso sagrado, reverenciado como cuna de 4 grandes tradiciones espirituales: el hinduismo, el jainismo, el budismo y la casi olvidada religión Bon. ¿Pero qué pasaría si fuera más que un símbolo espiritual? Algunas teorías se atreven a decir que allí podría estar escondido algo más allá de la comprensión humana. Con su forma piramidal casi perfecta, algunos ven en él el legado de una civilización alienígena avanzada. Podría parecer una locura, pero cenizas nucleares inexplicables y rastros de radiactividad encontrados en sus alrededores aumentan las sospechas. Entonces, ¿cómo explicarlo? En un lugar donde el hielo debería preservar, estas marcas plantean preguntas que resuenan como gritos en el vacío. ¿Qué ocurrió realmente en el Monte Kalesh? La conexión con otras pirámides en todo el mundo solo hace que todo sea aún más intrigante. Las pirámides siempre han sido algo más que montones de piedras. Desde Egipto hasta Mesoamérica, tienen algo casi mágico, como si fueran portales a otros mundos o herramientas para canalizar energías que no logramos comprender. ¿Por qué los faraones querían ser enterrados bajo estas gigantescas estructuras? ¿Y por qué los chamanes mayas elegían las cimas de las pirámides para sus rituales? Tal vez, detrás del misticismo, exista una ciencia que todavía se nos escapa. ¿Y si estas construcciones fueran dispositivos creados para manipular energía de formas que ni siquiera imaginamos? Logros extraordinarios como los viajes espaciales o incluso temporales pueden parecer ficción, pero ¿quién asegura que no eran reales? Y el Monte Kalesh, con su forma y su misterio, podría ser la clave de este rompecabezas cósmico que nos llama a mirar hacia las estrellas. Estas ideas pueden parecer fantásticas, pero nos desafían a ampliar nuestros horizontes. Al final, ¿qué más podría estar escondido por ahí, plegado en el tiempo y esperando ser descubierto? La próxima vez que mires una montaña o una pirámide, recuerda, tal vez sean más de lo que aparentan. ¿Sabías que en la Edad Media los médicos probaban orina para hacer diagnósticos? Parece absurdo, pero eso era solo la punta del iceberg. La famosa rueda de la orina era un método que utilizaba colores, desde el rojo hasta el verde, pasando por tonos que parecían más una paleta de pintura que un diagnóstico médico. Pero lo que hoy parece extraño era, en esa época, tecnología de punta. Por increíble que parezca, oler o incluso probar la orina tenía bases prácticas. Este método rudimentario revelaba cosas que, para ellos, eran tan revolucionarias como los análisis modernos lo son para nosotros. Los primeros registros de este método datan de 1506, cuando un médico alemán llamado Uripinder documentó sus análisis detallados. No se limitaba al color, olores y sabores también eran pistas valiosas. Por más rudimentario que parezca, este ingenioso enfoque permitió avances sorprendentes, como la detección temprana de enfermedades. El sabor dulce de la orina, por ejemplo, fue una de las primeras formas de identificar la diabetes. ¿Pero qué hacía que la orina medieval tuviera tantas tonalidades? Dieta, enfermedades e incluso contaminantes ambientales influían en el resultado.
Por supuesto, algunos de esos colores señalaban problemas serios que hoy requerirían atención médica inmediata. Sin embargo, en ese tiempo, sin tecnología moderna, los médicos se las ingeniaban como podían. Y, por extraño que parezca, su curiosidad ayudó a allanar el camino para la medicina que conocemos hoy. Mucho antes de las pirámides de Egipto o la Gran Muralla China, una civilización olvidada florecía en Escandinavia. Hace unos 5000 años, un pueblo que precedió a los vikingos daba pasos impresionantes en organización social y construcción. Arqueólogos han descubierto evidencias que forzaron a la ciencia a replantear buena parte de lo que creíamos saber sobre la Edad de Piedra. Mientras el resto del mundo parecía estar todavía en sus primeros pasos, esta cultura ya ensayaba las primeras formas de ingeniería avanzada. Es fascinante imaginar cómo, en tiempos tan remotos, la creatividad y la ingeniosidad humana ya eran fuerzas capaces de moldear el mundo. Estos descubrimientos son recordatorios de que el pasado no es estático. Respira, palpita y sigue lanzándonos preguntas que nos hacen mirar al futuro con ojos nuevos. Hace unos 6000 años, la cultura del embudo Becker apareció en el norte de Europa, trayendo cambios que marcarían un antes y un después. Descendientes de cazadores-recolectores, estas personas decidieron abandonar la vida nómada por algo más estable, la agricultura y la cría de animales. Fue un cambio de página en la historia. En lugar de refugiarse en cuevas o tiendas, comenzaron a construir casas permanentes. No era solo un techo, era seguridad, estabilidad, una forma de comunidad. Excavaciones en Dinamarca revelaron detalles impresionantes. Sótanos de piedra, hechos de lojan, una mezcla de arena y arcilla, mostraban lo sofisticada que era esta civilización. Estas casas se encontraban en terrenos elevados, protegiéndolas de inundaciones y permitiendo una vista estratégica. Además, los sótanos se utilizaban para almacenar alimentos, funcionando tanto en el calor del verano como en el rigor del invierno. Las construcciones más antiguas datan de 3080 a.C., pero hay indicios de estructuras aún más antiguas, como una cerca fechada en 3600 a.C., que habría causado la destrucción de estas construcciones. ¿Un diluvio o algún evento natural catastrófico? No lo sabemos, pero imaginar esas posibilidades es fascinante. Mientras tanto, otra innovación histórica, proveniente de Mesopotamia, merece atención: los sellos cilíndricos. Antes de la escritura, los humanos utilizaban símbolos grabados para transmitir ideas. A simple vista, estos sellos parecían simples, pero llevaban el poder de contar historias a lo largo de generaciones. No solo iluminan el pasado, sino que también muestran cómo la creatividad humana moldeó el mundo. Creados hace miles de años, los sellos todavía intrigan a los científicos hoy en día. ¿Fueron inspirados por algo más allá de lo humano? ¿O simplemente fruto del poder creativo del hombre? Para comprender estos sellos, necesitamos retroceder en el tiempo, antes de que Uruk, en la actual Irak, se convirtiera en la cuna de la escritura, alrededor de 3350 a.C. Esta invención lo cambió todo: se registraban historias, se controlaban recursos y comenzaban a formarse sociedades complejas. Pero los sellos cilíndricos ya existían alrededor de 1000 años antes de eso. En 4400 a.C. pequeños cilindros de arcilla, grabados con símbolos intrincados, se utilizaban para catalogar bienes como alimentos y tejidos. Estos patrones, organizados y continuos, ayudaban en el comercio y la administración, incluso sin un sistema de escritura formal. Curiosamente, estos símbolos allanaron el camino hacia la escritura cuneiforme. Pero, ¿quién creó estos sellos? Algunos creen que fueron inspirados por inteligencias superiores, otros, que eran pura ingeniosidad humana. Mientras los sellos revelaban los primeros pasos de la comunicación, otra invención estaba cambiando las reglas del juego: la rueda. ¿Sabías que surgió de un desafío tan simple como cargar piedras? Parece trivial, pero fue revolucionario. Alrededor de 3900 a.C., en los Montes Cárpatos, los humanos enfrentaban el problema de transportar minerales desde las montañas. La solución inicial era rudimentaria: troncos de madera utilizados como rodillos para mover cargas pesadas. Aunque era un método arduo, marcó el comienzo de algo grandioso. Con el tiempo, estos troncos se modificaron, se les añadieron surcos circulares y se acoplaron a estructuras de madera, como cajas. Esto redujo el esfuerzo, aunque el problema del roce aún persistía.
Fue entonces cuando surgió el sistema de rueda y eje, un salto tecnológico que cambiaría el curso de la humanidad. Separar la rueda del eje fue clave para reducir la fricción y aumentar la eficiencia. Esta evolución no fue un momento de eureka, sino el resultado de ajustes prácticos y persistentes. Científicos modernos, como Lia Iacocca y Richard Buget, analizaron la mecánica estructural de esta invención y confirmaron su importancia histórica. La rueda no es solo una herramienta, es un símbolo de la capacidad humana de transformar desafíos en soluciones. La rueda más antigua que conocemos, hallada en Eslovenia, data de hace unos 5.350 años. Hecha de madera, con un orificio cuadrado en el centro para el eje, es un testimonio silencioso de la ingeniosidad neolítica. Desde entonces, la rueda impulsó civilizaciones, moldeando el mundo tal como lo conocemos hoy. Es fascinante pensar que algo tan simple fue el punto de partida de tantas innovaciones. Los avances de los pueblos antiguos iban mucho más allá de la invención de la rueda. Mostraron un conocimiento impresionante en áreas como geología, física y astronomía, desafiando todo lo que se creía posible en la época. Un ejemplo fascinante es el Dolmen de Menga, en España, erigido hace más de 6.000 años, incluso antes de la rueda del pantano de Lubana. A diferencia de estructuras circulares como Stonehenge, el Dolmen de Menga es un complejo funerario único, destacado por su imponente tamaño y singularidad. Sus técnicas de construcción, tan sofisticadas, son comparables a las utilizadas en obras modernas. Los antiguos movilizaron recursos y fuerza de trabajo de manera increíble, dominando principios de ingeniería y ciencias naturales. ¿Cómo transportaron y encajaron piedras gigantescas con tanta precisión, sin las herramientas que conocemos hoy? Esa es una de las grandes preguntas que aún intriga a arqueólogos y científicos. La logística detrás de estas obras es un testimonio de la genialidad humana. La estructura monumental del Dolmen de Menga está compuesta por piedras colosales, algunas con un peso de más de 200 toneladas, mucho más que los bloques más grandes de la Gran Pirámide de Gizeh, que alcanzan las 80 toneladas. ¿Cómo se transportaron y posicionaron estas piedras? Es un misterio que desafía incluso las explicaciones más modernas. Cuando los arqueólogos excavaron el lugar, esperaban encontrar restos humanos, como en otras tumbas similares. Pero lo que descubrieron fue aún más impresionante: cientos de esqueletos cuidadosamente dispuestos dentro de la estructura, sugiriendo rituales funerarios colectivos o un significado espiritual más profundo. Estos hallazgos no solo alimentan nuestra curiosidad, sino que nos conectan con el ingenio de quienes vinieron antes. El contraste entre la complejidad de estas construcciones y las limitadas tecnologías de la época nos hace replantearnos todo lo que sabemos sobre los antiguos. Misterios como estos nos invitan a explorar los límites de lo posible y aprender del pasado. Otro ejemplo de avance tecnológico del pasado es el dominio del fuego, considerado la primera gran revolución tecnológica de la humanidad. Investigadores del Instituto Weizmann, en Israel, descubrieron marcas de calor en herramientas de piedra que datan de hace 800.000 años. Estas marcas no fueron causadas por incendios naturales, sino por la manipulación deliberada del fuego, lo que muestra que antepasados extintos ya experimentaban con esta poderosa herramienta. El control del fuego allanó el camino para todo lo que vino después, moldeando el destino de la humanidad. Estos primeros pioneros no solo dominaban el fuego, sino que también estaban moldeando el mundo a su alrededor, construyendo las bases de la civilización tal como la conocemos hoy. Es fascinante pensar que la primera revolución tecnológica no fue obra del Homo sapiens, sino de sus antecesores, quienes dejaron un legado de ingenio y adaptación. Hace aproximadamente 2500 años, en el corazón del antiguo Egipto, se erigió un gigantesco observatorio, aunque su propósito sigue siendo un enigma. Fragmentos descubiertos sugieren una civilización obsesionada con rastrear los movimientos del sol y las estrellas. ¿Por qué tanta dedicación al cielo? ¿Sería un intento de entender patrones celestiales o algo más profundo que aún no comprendemos? Los egipcios, conocidos por su habilidad en diversas áreas, también fueron astrónomos brillantes. Crearon el primer calendario de 365 días y mapearon el cielo con detalles sorprendentes, influyendo incluso en la astronomía moderna. Recientemente, en la antigua ciudad de Cafra, se encontró un observatorio que podría ser el más grande descubierto hasta ahora, revelando artefactos que conectan ciencia, espiritualidad y cultura. Estas historias nos recuerdan que la búsqueda del conocimiento es atemporal, uniendo pasado, presente y futuro en una infinita travesía de descubrimientos.
Desde el dominio del fuego hasta los secretos de las estrellas, seguimos explorando los límites de lo posible. Los logros de los antiguos nos muestran que incluso sin tecnología moderna, ellos eran maestros en comprender y manipular el mundo que los rodeaba. Es imposible no imaginar el impacto de sus descubrimientos en nuestra historia. Monumentos megalíticos como el Dolmen de Menga, e invenciones como la rueda, son pruebas de que el ingenio humano es una fuerza transformadora. Cada nuevo descubrimiento arqueológico ilumina el pasado y nos recuerda que aún queda mucho por aprender. Lo que nos impulsa hoy es lo mismo que movía a estos pueblos hace miles de años: la curiosidad, el deseo de superar límites y la necesidad de comprender lo desconocido. El pasado no es solo un eco distante, sino una base sólida para el futuro que estamos construyendo. Este observatorio, que ocupa casi 10.000 pies cuadrados, revela la precisión de los egipcios para medir el tiempo. Entre sus características más destacadas está uno de los relojes solares más grandes de la antigüedad, hecho de bloques de piedra caliza de más de 15 pies de largo. El edificio, alineado con la salida del sol, combina ciencia y espiritualidad, como muchos templos egipcios. Joyas, estatuas fragmentadas y mesas de ofrendas encontradas en el lugar sugieren que era un centro tanto de observación como de conexión espiritual. Para entender el interés de los egipcios por el cosmos, es necesario explorar lugares como el Templo de Esne. Sus paredes y techos están decorados con imágenes de Marte, Júpiter y Saturno, algo impresionante considerando la ausencia de telescopios. Allí también aparecen los 12 signos del zodiaco, adoptados por los egipcios e integrados a sus creencias. El impacto de esta conexión cultural y astrológica resuena hasta hoy, mostrando que el interés por el cosmos iba más allá de la curiosidad, era un intento por comprender su lugar en el universo. Entre los vestigios del zodiaco egipcio, 3 ejemplos han llegado hasta nosotros. Uno está en el Templo de Esne, otro en Dendera, y el tercero en el Museo del Louvre, en París. El zodiaco de Dendera, considerado uno de los mapas más completos del cielo antiguo, es una prueba del conocimiento astronómico egipcio. Mientras los egipcios contemplaban los cielos, otra revolución estaba en marcha: la metalurgia. En el cuarto milenio antes de Cristo, el bronce surgió como la primera aleación metálica significativa, reemplazando la piedra y el cobre. Más duro y resistente, el bronce transformó herramientas y armas, pero también tuvo un precio elevado. El bronce arsenical, hecho de mineral de cobre con estaño, contenía arsénico, un veneno que devastaba vidas. Mineros y herreros expuestos al material sufrían efectos nocivos, como debilidad muscular y daños neurológicos. A pesar de los riesgos, la búsqueda de avances tecnológicos continuó, moldeando el mundo a nuestro alrededor. La exposición al arsénico puede haber inspirado mitologías sobre dioses herreros. En la antigua Grecia, Hefesto, el dios de las fraguas, era retratado como cojo y deformado, tal vez simbolizando la dura realidad de los herreros de la época. Otras culturas, como Roma y Escandinavia, también describieron a sus dioses de las forjas con características similares. ¿Será coincidencia o una conexión con los efectos tóxicos de la metalurgia? Un ejemplo intrigante es Otzi, el famoso hombre de hielo, que vivió alrededor del 3200 a.C. y fue hallado en los Alpes. Exámenes revelaron altos niveles de arsénico en su cabello, sugiriendo su relación con la metalurgia. El hacha de cobre puro que llevaba refuerza esta teoría, indicando que Otzi podría haber sido herrero. Así, la presencia de arsénico en su cuerpo deja de ser una casualidad y pasa a ser un reflejo de las prácticas de su época. Es un recordatorio del precio que se pagó por innovaciones que moldearon la civilización. La conexión entre los misterios del metal y lo desconocido sigue siendo intrigante. En 2020, se descubrió un monolito metálico en el desierto de Utah, despertando curiosidad global. Ubicado con la ayuda de Google Earth, se constató que había estado allí al menos desde 2015, siendo invisible hasta entonces. La estructura desapareció misteriosamente poco después de ser hallada, alimentando aún más las especulaciones sobre su origen y propósito. Este monolito se suma a una larga historia de nuestra relación con el metal y los enigmas que trae consigo. Así como el bronce transformó la humanidad, estructuras como esta nos invitan a reflexionar sobre los límites de la tecnología y los misterios del universo. Cada descubrimiento, ya sea del pasado o del presente, nos acerca a comprender cómo el ingenio humano y los elementos han dado forma a nuestra historia. Desde la antigüedad, la curiosidad y el deseo de explorar lo desconocido han sido fuerzas que impulsan a nuestra especie en su travesía.
El mundo fue sorprendido por una serie de eventos enigmáticos. Primero, apareció un monolito metálico en el desierto de Utah, despertando curiosidad global. Días después, se descubrió otro en Rumanía, y en diciembre de 2020, surgió un tercero en la ruta Pine Mountain, en California. Las apariciones continuaron, con monolitos avistados en Pittsburgh y Las Vegas, aunque el de Pittsburgh pronto resultó ser una estrategia publicitaria. El sexto monolito apareció en los Países Bajos el 6 de diciembre, y después de eso, silencio. No se encontró ningún otro, dejando preguntas en el aire: ¿serían obras de extraterrestres o simplemente una elaborada broma humana? Si fuera la segunda opción, la ejecución impresiona por su dispersión geográfica y rapidez. ¿Por qué el primer monolito permaneció tanto tiempo oculto en el desierto? Estos eventos intrigan, dejando más preguntas que respuestas. Mientras el misterio de los monolitos alimentaba la imaginación, otro enigma antiguo ya fascinaba a generaciones: la Puerta de Plutón. Descubierta en 2013 en Turquía, este lugar se describía como un templo que conectaba con el inframundo. Relatos antiguos, como los de Estrabón, hablaban de un espacio lleno de vapores mortales, considerado un portal literal al infierno. Turistas y peregrinos viajaban largas distancias para presenciar su poder. El ritual era macabro: se soltaba a pequeños animales en la entrada y sucumbían instantáneamente, reforzando la creencia de que el lugar era el umbral del mundo de los muertos. Los sacerdotes, sin embargo, atravesaban la puerta sin sufrir daños, alimentando el misterio. Ubicado sobre una grieta que libera gases venenosos, el templo combinaba ciencia y misticismo. Los sacerdotes parecían inmunes, posiblemente gracias a sustancias que los volvían resistentes. Esos sacerdotes, envueltos en un entorno sobrenatural, reforzaban su autoridad como intermediarios entre lo divino y lo terrenal. La Puerta de Plutón es uno de los lugares más intrigantes de la historia, combinando espiritualidad y mortalidad. En otro rincón del mundo, la mitología maya trae leyendas igualmente fascinantes, como la de los aluxes. Estos pequeños seres humanoides, conocidos por sus travesuras, eran descritos como invisibles, revelándose solo cuando lo deseaban. Sus apariencias mezclaban características de diferentes animales, con ojos grandes y movimientos ágiles. En las selvas de la península de Yucatán, se creía que observaban a los viajeros, exigiendo respeto y ofrendas. Quienes ignoraban sus reglas sufrían confusión o enfermedades misteriosas. Para los mayas, los aluxes simbolizaban protección y caos, leyendas que explicaban los misterios de la naturaleza y el comportamiento humano. Estas historias, entre mitos y realidades, se conectan a figuras históricas como Gengis Khan, cuya influencia se extiende más allá de su tiempo. Gobernante del Imperio Mongol entre 1162 y 1227, Khan lideró uno de los imperios más grandes de la historia. Su vida personal, marcada por un apetito legendario, resultó en millones de descendientes. Estudios genéticos indican que alrededor de 16 millones de hombres vivos portan el mismo cromosoma Y de Gengis Khan. Esto equivale al 8% de la población masculina en regiones cercanas a Mongolia. Este hecho impresionante resalta cómo las acciones de un individuo pueden moldear generaciones futuras, influyendo tanto en la política como en la genética. Gengis Khan no solo fue un conquistador, sino también un arquitecto genético, dejando un legado que resuena hasta hoy. Los vestigios genéticos del antiguo imperio mongol guardan historias sorprendentes. Cromosomas casi idénticos entre descendientes muestran cómo el ADN fue transmitido a lo largo de los siglos, sufriendo pocas alteraciones. A través de marcadores genéticos, científicos rastrearon estas líneas hasta hace 1000 años, revelando cómo la genética cuenta una historia paralela a la escrita. Mientras los genes de Khan moldeaban el futuro, la historia también se desarrollaba en conspiraciones y misterios. Órdenes secretas y traiciones en misas solemnes son solo algunos ejemplos de cómo los secretos moldearon el mundo. La conspiración de los Parsi, durante el Renacimiento, es un recordatorio de que la historia, por más revelada que sea, siempre guarda verdades ocultas. Descubrir esos secretos es un viaje para entender cómo el pasado sigue influyendo en el presente. Entre los misterios antiguos y modernos, la búsqueda de lo desconocido persiste. Ya sea en los monolitos de Utah o en los vapores mortales de la Puerta de Plutón, cada descubrimiento es una pieza de un rompecabezas mayor. Estas historias nos conectan a un mundo donde ciencia, mitología e historia se entrelazan, desafiando nuestra comprensión.
Desde los aluxes mayas hasta los descendientes de Gengis Khan, el pasado nos recuerda que la curiosidad humana es una fuerza poderosa. Estas narrativas, que mezclan lo real y lo imaginario, siguen fascinándonos, mostrando que el deseo de explorar lo desconocido es atemporal. Ya sea en las profundidades de las selvas o en las alturas de las rutas de California, el mundo guarda secretos que nos invitan a descubrir e interpretar sus verdades. Esa trama fue cuidadosamente orquestada por la poderosa familia Pazzi, de Florencia, en un intento audaz por derrocar a los Medici. Comandando el poder político y económico, los Medici eran el principal obstáculo para los ambiciosos planes de los Pazzi. El detonante del conflicto involucró la adquisición de la ciudad de Imola. Giovanni de Medici, prefecto de Roma, quería expandir los dominios del Estado papal, pero Lorenzo de Medici se negó a financiar la compra con el banco familiar. Sintiendo traición, Giovanni buscó apoyo en el banco de los Pazzi, que aceptó de inmediato. Esta alianza encendió la rivalidad entre las familias y culminó en una conspiración. El 26 de abril de 1478, durante una misa, los conspiradores asesinaron a Giuliano de Medici, hermano de Lorenzo. Sin embargo, Lorenzo sobrevivió, reunió aliados y aplastó a los Pazzi. La represalia fue implacable, marcando para siempre la historia de Florencia con traición y ambición. Mientras los Pazzi maquinaban, otra narrativa se desarrollaba, la ascensión de los templarios. En 1119, bajo el reinado de Balduino II de Jerusalén, la orden surgió para proteger a los peregrinos en Tierra Santa. Lo que comenzó como una misión modesta se transformó en una organización poderosa. Con riquezas e influencia, los templarios moldearon el destino de naciones, empuñando espadas con fervor religioso. Sin embargo, ni siquiera su grandeza los hizo invencibles. En 1291, traiciones y derrotas casi extinguieron la orden. Pero lo que podría haber sido su fin resultó ser el inicio de un legado misterioso. Historias de tesoros y secretos profundos florecieron. Poetas como Wolfram von Eschenbach popularizaron la idea de que los templarios protegían el Santo Grial. En el siglo XIV, bajo Felipe IV de Francia, enfrentaron acusaciones sombrías, y sus misterios continúan fascinando. Las teorías sobre los templarios se conectan con otras leyendas, como la de la Gran Tartaria. Esta idea, popularizada por el libro Nueva Cronología, de Anatoly Fomenko, sugiere la existencia de un imperio vasto y avanzado con origen en Rusia. Según esta teoría, construcciones como la Estación Penn en Nueva York y la Feria Mundial de 1915 serían vestigios de este imperio. La desaparición de la Tartaria se explicaría por una inundación de lodo que habría devastado el mundo antiguo. Los defensores de la teoría apuntan que las guerras mundiales se utilizaron para borrar los últimos vestigios de ese legado. A pesar de la falta de evidencias concretas, la idea sigue intrigando. Para algunos, la Tartaria simboliza el potencial humano para crear grandes civilizaciones, para otros, es solo una historia que alimenta la imaginación. Sin embargo, misterios como estos mantienen viva nuestra curiosidad por el pasado. Entre los misterios históricos, la Puerta de Plutón, descubierta en 2013 en Turquía, es uno de los más fascinantes. Conocida como una entrada literal al infierno en la antigüedad, liberaba vapores venenosos que mataban instantáneamente. Relatos de Estrabón describen a turistas observando animales que sucumbían al cruzar la puerta, mientras los sacerdotes pasaban ilesos, reforzando su estatus espiritual. Estudios modernos revelaron que el lugar está sobre una grieta que libera dióxido de carbono en concentraciones letales. Los sacerdotes, probablemente intoxicados por sustancias alucinógenas, soportaban los vapores durante breves periodos, creando un aura de poder sobrenatural. La Puerta de Plutón combina misticismo y ciencia, mostrando cómo lo desconocido moldeaba las creencias antiguas. De manera similar a la puerta, las leyendas mayas sobre los aluxes exploran lo sobrenatural, describiendo a estos pequeños seres como traviesos guardianes de los bosques. Mientras el pasado nos presenta enigmas como los templarios, la Gran Tartaria y la Puerta de Plutón, nuestro presente también está lleno de misterios. En 2020, la aparición de monolitos metálicos en Utah, Rumanía y California despertó la curiosidad mundial. Algunos creen que son obras de alienígenas, otros, que son bromas humanas elaboradas. Estas estructuras, diseminadas en un corto periodo, recuerdan cómo nuestra búsqueda de explicaciones es eterna. Desde lo sobrenatural hasta lo científico, estamos impulsados por la curiosidad y el deseo de comprender lo desconocido. Cada misterio,
ya sea en el desierto de Utah o en los templos de la antigüedad, nos conecta con nuestro pasado y nos impulsa a buscar respuestas. Después de todo, ¿qué sería del mundo sin preguntas que desafíen nuestra lógica y alimenten nuestra imaginación?